Hola queridos, les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Y si hay alguno de ustedes que en estos momentos está pasando por alguna situación de salud, les ruego a nuestro Padre Celestial que ponga sus manos de amor sobre el enfermo y lo sane por su gracia, por su amor y por su misericordia. Pero ante todo, que sea conforme a su santa y bendita voluntad. A todos les envío un fuerte abrazo y que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Quiero tener unas palabras de oración antes de continuar. Oramos. Padre de amor y misericordia, nos disponemos a estudiar tu palabra a través del mensaje que nos has traído para este día. Te rogamos que nos ayude a través de tu Espíritu a entender cada palabra y a ponerla sobre todas las cosas en práctica en nuestra vida. Cúbrenos con tu manto de justicia, Señor, y que tus santos ángeles y el poder del Espíritu Santo se hagan presente en cada uno de nosotros y salgamos de aquí convencidos de que solo a través de tu Espíritu, Señor, es que vamos a alcanzar la victoria sobre el pecado en esta tierra. Perdona nuestras faltas y bendice a cada persona que va a dedicar un tiempo de su tiempo a escuchar tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Queridos, este mensaje viene siendo la continuación del mensaje anterior, así que el que no escuchó la primera parte de este mensaje, lo invito a que vaya a mi canal de YouTube y allí lo puede encontrar con el título ¿Estás preparado para la sentencia final de Dios? Así que te invito que lo escuches, porque te va a dar una mayor claridad y una mejor visión sobre el final de esta humanidad. La vez pasada, estuve hablando sobre la primera fase del juicio de Dios, conocido como el juicio investigador. Juicio el cual aún se está llevando a cabo, donde comenzó por la casa, es decir, comenzó por los hijos de Dios, juzgando primeramente a los muertos y luego a los vivos. Y el propósito de esta fase del juicio es investigar sobre todo lo que hicimos en el pasado, sobre todo lo que estamos haciendo en el presente y sobre todo lo que vamos a hacer en el futuro mientras tengamos vida o la gracia aún esté abierta para cada uno de nosotros. También pudimos ver por qué le era necesario a nuestro Padre Celestial llevar a cabo un juicio. Dejamos claro que fue necesario este juicio porque en el cielo apareció un acusador llamado Lucifer, que puso en tela de juicio el carácter y el gobierno de Dios. Y al principio solo acusaba a Jehová, pero luego después, cuando hizo caer a nuestros primeros padres, comenzó también a acusar a la humanidad. Y eso lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Porque el diablo, después que con sus patrañas, con sus mentiras y engaño, nos hace caer, entonces luego nos acusa ante nuestro Padre Celestial, presentándonos como pecadores, presentándonos como seres indignos de la gracia y la misericordia de Dios. Estudiamos también los registros donde diariamente los ángeles escriben todas nuestras obras, porque aunque seremos salvos por gracia, estamos siendo juzgados por las obras que hacemos en esta tierra. Y aunque Satanás nos acusa, al final de este juicio, las obras que hagamos en vida son las que van a determinar si las acusaciones de Satanás son ciertas o no. Porque todos los pecados cometidos por una persona que se arrepintió y los confesó serán traspasados a Satanás y él cargará con esa culpa. Y no será culpado injustamente porque quien trajo el pecado a este mundo, sembrando la maldad en el ser humano, fue Satanás. Así que, mis amados, también pudimos ver que si intentamos en el primer sermón, en la primera parte de este mensaje, también pudimos ver que si intentamos alcanzar la salvación por nuestra propia fuerza, usando nuestra naturaleza humana, nuestro fin será de muerte. Y que solo a través del Espíritu de Cristo, fusionado a nuestra naturaleza, es la única manera en que vamos a poder alcanzar la salvación. Queridos, siempre he escuchado a muchos líderes de iglesia, a muchos predicadores decir en sus sermones que es más fácil salvarse que perderse, porque la salvación ya está garantizada. Pero sin embargo, mis amados, esto es un concepto equivocado, porque si pensamos un poquitico nada más,
nos daremos cuenta que es más fácil perderte porque solo tienes que llevar una vida desorganizada. Solo tienes que llevar una vida llena de placeres y sueños materiales, gozando y disfrutando de todos los placeres que te brinda este mundo y ya estás perdido. Estás perdido, querido. La vida se te fue en vacilones, la vida se te fue en gustos, la disfrutaste al máximo, pero al final correrás la misma suerte de Satanás. Mas sin embargo, la salvación, mis amados, la salvación requiere de muchos sacrificios, ¿sí? La salvación requiere de muchos sufrimientos. La salvación requiere de muchas luchas. La salvación requiere, mi amado, de mucha obediencia. La salvación, querido, requiere de mucho compromiso. La salvación requiere dejar todo lo que tú anhelas en esta vida, incluso requiere dejar a un lado a tu propia familia, a lo que más tú amas, si fuera necesario, por alcanzar una vida totalmente desconocida para ti, si en verdad quieres alcanzar la salvación. ¿Y por qué razón les digo esto? Por la sencilla razón de que si fuera verdad, de que es más fácil salvarse que perderse, como muchos afirman, entonces, ¿por qué razón tantos consejos y amonestaciones de parte de nuestro Padre Celestial escritos en su palabra? Miren, la sierva de Dios en sus libros Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 358, y Maranata, el Señor viene, página 259, párrafo 1, nos confirma lo que les acabo de decir con respecto a la salvación. Ella dice, unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de los habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna. Aguanta ahí, querido. ¿Cómo entonces es más fácil salvarse, como muchos afirman en sus predicaciones? Si aquí la sierva de Dios dice en sus escritos inspirados que muy pocos entre el gran número de los habitantes de este mundo serán salvos. Sigue diciendo ella, mientras que las masas que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la segunda muerte. Ahora, ¿quiénes son los que van a experimentar una segunda muerte? Sí, mi amado, por si no lo sabías, muchos van a experimentar una segunda muerte. La primera muerte será su muerte natural, ya sea por un accidente, por una enfermedad o simplemente por vejez. Y la segunda muerte será cuando Cristo vuelva por segunda vez a este mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes son los que van a formar parte de esta segunda muerte? Pues los perdidos, queridos. Aquellos que nunca quisieron escuchar la voz de Dios a través de sus siervos y decidieron llevar una vida lejos de la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que luchar incansablemente hasta sangrar si es necesario por alcanzar la salvación. Hay muchas personas que por escuchar teorías de líderes, o mejor dicho, doctrinas de hombres, tienen este concepto. Y espero que este concepto o esta visión no la tengan ustedes. Y es que muchos piensan que en el juicio que se está llevando a cabo no se va a determinar la salvación de ellos porque su salvación ya está garantizada. Y que ese juicio es solamente para los perdidos, para los que no han aceptado a Cristo. Y estas personas, queridos, piensan así porque como están en Cristo y como han hecho buenas obras en Cristo, ya se encuentran salvos y están libres de condenación. Pero quiero decirte algo con respecto a esto, mis amados. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña, que ambas plantas son idénticas, pero lo que hace la diferencia en ellas son sus frutos. Y en esta parábola Cristo hace referencia a su pueblo, ya que en su iglesia están entremezclados, ¿qué cosa? Dos grupos de personas, los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Ahora, ¿quién va a separar al verdadero del falso aquí? Pues no es la iglesia, mis amados. No es la iglesia. Quien va a separar al verdadero del falso es nuestro propio Señor Jesús. Él es encargado de separar el trigo de la cizaña.
Y lo hará a través de este juicio, porque queridos, hay muchos que dicen amar a Jesús y piensan que ya por eso son salvos. Pero sin embargo, no es así. Seremos salvos por gracia, pero juzgados por nuestras obras. Porque si no fuera así, entonces ¿para qué los ángeles llevan un registro de todo lo que hacemos diariamente? ¿Saben por qué muchos tienen ese concepto equivocado? Porque malinterpretan lo que dice Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y eso es debido a que solo se enfocan en la primera parte de este versículo. Cuando Pablo dice allí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para muchos ya eso es suficiente y tal vez no siguen leyendo o no interpretan bien esta cita de Romanos 8:1. Porque la segunda parte de este versículo dice que no habrá condenación. Sí, es verdad. No habrá condenación. Pablo lo confirma, que no habrá condenación, pero para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito. No habrá condenación, queridos, para todos aquellos que no andan conforme a la carne, para todos aquellos que no andan conforme a los placeres de este mundo. No habrá condenación para todos aquellos que solamente viven en el Espíritu, para todos aquellos que se dejan moldear por el Espíritu de Cristo. Así que solo unos pocos, como dice la sierva de Dios, son los que no verán condenación porque se encontrarán atravesando, ¿qué cosa? Este mundo, caminando en el Espíritu. ¿Y qué significa para ti, querido? ¿Qué significa para ti andar en el Espíritu? Miren, Ellen White en su libro El Camino a Cristo, página 58, párrafo 1, dice lo siguiente. Dice ella que una persona puede mantener una conducta externa correcta, una conducta impecable ante los ojos humanos, incluso sin llevar consigo el poder renovador de Cristo. ¿Y por qué puede suceder esto? Esto puede suceder porque esta persona, por el amor que siente hacia la influencia y por el amor que siente al deseo de ser estimado o estimada por los demás, puede lograr, escucha esto, mi amado, puede lograr vivir una vida bien ordenada. Es decir, que ante los ojos humanos podemos llevar una vida, ordenada e impecable. Pero eso no significa que esta persona está viviendo en el Espíritu, como dice Pablo. Porque un corazón egoísta, escucha bien, puede incluso realizar actos de generosidad. Y el egoísmo, mi amado, no es parte del Espíritu de Cristo, sino que es parte del Espíritu de Satanás. Porque para andar en el Espíritu primero tenemos que estar bien seguros de parte de quién estamos. Tenemos que estar bien seguros de quién en realidad posee nuestro corazón. Tenemos que estar seguros con quién están nuestros pensamientos. Estar bien seguros, queridos, de quién nos gusta hablar más todo el tiempo. Debemos estar seguros, mis amados, para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías. Porque si somos de Cristo, nuestros pensamientos van a estar con Él. Y los que se consideran ser de Cristo van a producir los frutos de su Espíritu. ¿Y ese fruto cuál es? ¿Lo conoces? ¿Conoces ese fruto? Pues no hay otro. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Queridos, los que se consideran ser de Cristo amarán ahora las cosas que en un tiempo aborrecían. ¿Y qué cosa amarán? Pues esa vida espiritual de la que nos habla Pablo y Ellen White. Y a partir de ahí comenzarán a aborrecer las cosas que en otro tiempo amaban, que no era otra cosa que el deseo de la carne. Ahora, ¿y cuál es el deseo de la carne? Creo que no hace falta explicar mucho porque todos conocemos cuál es ese deseo carnal. Porque es lo primero que comenzamos a poner en práctica cuando abrimos los ojos a este mundo.
Pero sin embargo, vamos a mencionarlo porque Pablo lo especifica muy bien ahí en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Y eso nos ayudará a reflexionar y ver cuál es el fruto que en estos momentos estamos alimentando. ¿Ok? Escucha. Los frutos de la carne son estos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que Pablo detuvo la lista aquí, porque la lista es interminable. Hay muchos frutos más aquí de la carne. Pero para Pablo no seguir la lista, puso y cosas semejantes a estas. Y mis amados, los que practican estas cosas, quiero decirte con mucha pena, con mucho dolor en mi corazón, que no heredarán el reino de los cielos, porque recibirán la condenación al final de este juicio. Por eso Pablo, queridos, especifica muy bien para quién será la condenación en ese juicio. Pablo dice que no será para los que viven conforme al Espíritu de Cristo, sino para aquellos que viven conforme a la carne. Y vivir, queridos, conforme a la carne es vivir bajo el espíritu de Satanás. Así que usted podrá decir que amas a Cristo, pero si eres una persona carnal, serás condenado. Y todo porque ese amor que usted pueda sentir por Cristo es falso. Porque el verdadero cristiano que ama a Cristo lo ama en el Espíritu. Ahora entienden por qué razón estamos siendo juzgados por nuestras obras. Porque en este juicio es donde Cristo separará el verdadero del falso. Recordemos lo que nos dice allí Jesús allí en Mateo 7:21. Él dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús se expresó así? Porque muchos que hoy le llaman su Señor y se encuentran haciendo su obra y se encuentran ganando almas para Cristo, se perderán, mis amados. Entonces, queridos, ¿es fácil salvarse como muchos piensan? Pues no, mis amados. La salvación requiere de mucho sacrificio. La salvación requiere de mucha entrega y obediencia. Y sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Miren, la primera parte de este mensaje trataba sobre el juicio de investigación, que era la primera fase de este juicio. Vamos ahora a la segunda fase de este juicio, conocido como juicio de sentencia. Así que termina la primera fase de este juicio. Se hizo una investigación profunda y justa a toda la humanidad y automáticamente se cierra la gracia. Se acabaron las oportunidades para toda la humanidad y viene lo que se llama juicio de sentencia. Así que ya no habrá más investigación sobre José, Juan, Pedro, María, etcétera, etcétera, porque ya no seremos más juzgados por nuestras obras. Por eso en Apocalipsis leemos esto. Allí en Apocalipsis 22, verso 11 y 12 leemos esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Queridos, se cerrarán los libros, se cerrará la gracia para toda la humanidad, pero la maldad seguirá. La maldad seguirá en el corazón de los impíos. Y también seguirá la santificación de los hijos de Dios. Continuará porque los que vencieron al mundo, los que vencieron todas las acechanzas de Satanás, los que vencieron todos los placeres de la carne, recibirán el sello de Dios. ¿Y todo por qué? Porque llegaron a alcanzar la santidad en Cristo Jesús. Dice el verso 12, he aquí yo vengo pronto. Ese es Jesús hablando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es aquí donde comienza la recompensa de cada uno de nosotros según las obras que encontraron en nuestros registros. Esto es lo que llamamos el juicio de sentencia, y será una sentencia justa. Sabemos que en un tribunal terrenal se han cometido muchas injusticias.
Conocemos muchos testimonios de personas que fueron sentenciadas injustamente, muchos con condena a privación de libertad y otros con la condena de la pena de muerte sin haber sido culpables. Pero la sentencia dictada a cada uno de nosotros en el tribunal celestial será una sentencia justa y nadie quedará con la duda que Jesús ha sido injusto con él o ella. Porque una vez que se le haya dado a la persona su sentencia, nuestro Señor Jesús traerá a su memoria, escucha bien, todas las oportunidades que se le dio. Traerá a su memoria las veces que un siervo de Cristo se le acercó con un mensaje de parte de Dios y lo despreció. Por tanto, traerá a su memoria todo el pecado y toda injusticia que cometió en vida y reconocerá que fue una sentencia justa. Dice allí Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 16, que todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ese día, mi amado, como dice la sierva de Dios, solo se escucharán voces de oración. Se escucharán llantos y lamentaciones. ¿Y de dónde saldrán esos llantos y esas lamentaciones? Pues de la boca de los que se mofaban, de la boca de los que se burlaban, de los que no tomaron en serio los mensajes de Dios, de los que llevaban una vida doble aparentando ser una cosa cuando la realidad era otra. Pues estas personas van a reconocer que el gran día de la ira de Dios ha llegado. Estos versos leídos nos dejan bien claro que las personas desobedientes, que las personas malas, que las personas pecadoras e impías pedirán, rogarán que las rocas de las montañas los sepulten antes de ver el rostro de aquel que por mucho tiempo los llamó al arrepentimiento de sus malas obras. Pero al final terminaron despreciándolo y rechazándolo. Dice la sierva de Dios que conocerán esa voz que penetra hasta en los oídos de los muertos. Y tal vez muchos digan, pero ¿qué muerto va a escuchar si muerto está y nada sabe? Pero no olvidemos lo que nos dice Pablo allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Que el Señor mismo, ¿qué cosa? Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿cómo van a resucitar esos muertos? Pues escuchando la voz de su Creador. Esos muertos van a resucitar escuchando la voz de su Redentor, así como la escuchó Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Así como lo escuchó la hija de Jairo y así como lo escuchó el hijo de la viuda de Naín. Pues la voz de Cristo, queridos, penetra hasta en los oídos de los muertos. Así que estas personas de las que habla Apocalipsis 6 escucharán bien claramente la voz de Cristo. Y no solamente la escucharán, pues también la reconocerán y vendrá a su memoria todas las veces que Cristo quiso salvarlos. Todas las veces que Cristo les dijo, vuélvanse de sus malos caminos. Recordarán estas palabras de Cristo: por cuanto llamé y no quisieron, extendí mi mano y no hubo quien escuchara, desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron escuchar, pues hoy los he sentenciado a todos con una sentencia justa. Dice la sierva de Dios que cuando ellos escuchen la voz de Cristo, se despertarán recuerdos en su mente que ellos quisieran borrar, pero no podrán. Por eso desean que las rocas los sepulten, porque es ahí donde reconocerán sus malos caminos, pero también van a reconocer la justicia de Cristo. Miren, un texto muy importante que muchos deberían tomar en cuenta, porque existen muchos cristianos, y me refiero tal vez a otras denominaciones. Hay muchas denominaciones que creen en esto, porque están totalmente perdidos en cuanto al concepto o a la doctrina que le han imputado con respecto a que cuando morimos vamos directamente al cielo y allí estamos incluso cuidando de nuestros familiares.
Las redes sociales están llenas de personas que cuando se les muere un familiar, enseguida empiezan a decir que fueron al cielo y que allí están en una vida mejor y que desde allí los están cuidando. Cristianos y no cristianos, mis amados, creen en esa doctrina que no es más que doctrinas de demonios, como así lo dice la palabra de Dios. Dice Cristo allí en Mateo capítulo 16, verso 27, estas palabras: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Queridos, este texto nos deja bien claro que no habrá un solo ser humano que no pase primero por el proceso del juicio antes de ir al cielo. No habrá un solo ser humano que reciba su recompensa anticipada, excepto a los muy pocos que ya conocemos que se encuentran registrados en la Biblia y están en estos momentos morando con Jesús en el cielo. Dice Cristo que vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Queridos, ¿por qué razón la recompensa de cada uno de nosotros viene después de la primera fase del juicio? Porque primero tiene que haber una evaluación de todas nuestras obras, que es lo que se está llevando a cabo en este momento. Por eso Cristo dice en Mateo 16, 27 que cuando Él venga, pagará. Y esto nos deja bien claro que esa creencia que muchos tienen de que cuando mueren unos van al cielo y otros van al infierno, no son más que doctrinas de demonios. Doctrinas que Satanás ha impuesto en la mente del hombre. Porque si es así como muchos piensan, entonces ¿para qué Cristo va a venir a recompensarnos según nuestras obras? Si para muchos ya la recompensa se está llevando a cabo automáticamente. Los perdidos al infierno y los salvos al cielo. ¿Vieron qué contradicción? ¿Vieron qué contradicción, queridos? ¿A quién creerle, mis amados? ¿A la Biblia? ¿A la palabra de Dios o al hombre? Tienes que tener presente que la recompensa solo la dará Jesús después de la primera fase del juicio, cuando regrese con sus ángeles con una sentencia dictada y aprobada en el tribunal celestial. Y después de esa sentencia es que apartará a su mano derecha a los salvados y a su mano izquierda a los perdidos, como nos dejó dicho en su parábola allí en Mateo 25. Miren, otra cita interesante para los que creen que cuando mueren van al cielo inmediatamente, la encontramos allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Y les voy a hacer un resumen de estos 3 versículos. Dice Pablo que su partida cercana está, eran los últimos días de Pablo. Dice que ha peleado la buena batalla, que ha acabado su carrera, que ha guardado la fe y que por lo demás le será, escucha, le será guardada la corona de justicia, la cual le dará Jesús. ¿Cuándo? En aquel día. Ahora, ¿qué día será ese? Pues cuando Cristo vuelva por segunda vez con sus ángeles a recompensar a la humanidad. Ese día recibirá Pablo su recompensa y ese día la recibirán todos los que murieron sellados en Cristo. Porque los que no fueron sellados en Cristo, su recompensa será 1000 años después. Y hablaremos de esto más adelante. Así que este texto, queridos, nos deja bien claro que Pablo no está en el cielo, allí con Cristo. Este texto nos confirma que Pablo se encuentra descansando en el Señor, esperando su pronto regreso para recibir su recompensa. Vamos a seguir avanzando. Recuerden, en la primera parte de este mensaje, allí estuvimos estudiando sobre Daniel, el capítulo 7, donde Daniel vio que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y este anciano al cual se refiere Daniel es nuestro Padre Celestial presidiendo este tribunal celestial donde se está juzgando a todos los hijos de Dios. Porque el juicio, como saben, primero comenzó por la casa, primeramente por los muertos, porque sus obras terminaron cuando fueron a descansar. Por eso es importante en vida andar en las pisadas de Cristo Jesús, porque si nos sorprende la muerte, quedaremos sellados para el Señor, ya que nuestros registros terminarían limpios. Ahora, en Apocalipsis 20, versos 4 y 5, aquí Juan tiene una visión parecida a la de Daniel, porque ve tronos también, pero ya en estos tronos no se siente el anciano de días. Vamos a ver quiénes se sientan en estos tronos. Dice así Apocalipsis 20, versos 4, 5 y 6. Y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Jesús 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué ven ustedes aquí, queridos? ¿Qué ven en estos textos? En esta visión, Juan nos lleva a tener una idea. Nos lleva a tener una visión más clara de lo que sucederá en esos 1000 años que estaremos reinando con Cristo en el cielo. Dice Juan que habían muchos tronos y que sobre ellos se sentaron los que tuvieron facultad de juzgar. Ahora, ¿quiénes son esos que se sientan a juzgar? Pues todos aquellos que quedaron sellados en Cristo, todos aquellos que formaron parte de la primera resurrección. En otras palabras, todos aquellos que fueron salvos porque no se encontró ninguna condenación en sus registros. Así que en esos 1000 años se nos dará la facultad de juzgar. Por eso Juan en su visión ve muchos tronos, porque fueron puestos allí ¿para quiénes? Para los redimidos. Ahora, en esos 1000 años vamos a estar preguntando, y en esas preguntas vamos a estar juzgando. Porque tendremos muchas preguntas cargadas de dudas. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué esto otro? Y fulano, ¿por qué se perdió? Si era un buen cristiano. Y vemos aquí a personas que le predicamos tu mensaje y lo ignoraron. Pero sin embargo están aquí. Queridos, estaremos juzgando. Por eso fue necesario que nuestro Padre Celestial apartará esos 1000 años en el tiempo, porque eran imprescindibles para llevar a cabo un juicio justo, donde por encima de todo se demostraría la justicia de Dios. Por eso fue necesario, queridos, por eso fue necesario. Pero ninguna pregunta quedará en dudas, porque todas tendrán su respuesta justa. Ahí conoceremos todo, detalle por detalle, el por qué muchos que creíamos santos se perdieron y otros que nunca imaginamos que se salvarían, allí lo veremos. Pero hay más porque si leemos allí en 1 Corintios capítulo 6, verso 3, sabremos que vamos a juzgar a alguien más. Y leemos, dice allí 1 Corintios capítulo 6, verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Pablo que hemos de juzgar a los ángeles. Queridos, ¿y cómo es eso que vamos a juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles se refiere Pablo aquí? Pues vamos a juzgar a aquellos ángeles que decidieron creer en Satanás y hoy se encuentran sirviéndoles. A esos ángeles es que vamos a juzgar nosotros. Recuerden que Cristo vino a reconciliar no solamente a la humanidad, sino que también a los ángeles y al resto del universo. Ahora entienden por qué es de gran importancia los registros de todos nuestros actos. Y allí no solo están anotados nuestros actos, también están anotados los de los ángeles caídos y los de Satanás también. Porque para los humanos quedará bien claro por qué los que se salvaron van a estar allí y por qué los que se perdieron no estarán allí. Para los ángeles quedará también bien claro por qué razón los ángeles caídos y Satanás encabezan la lista de los perdidos. Y una vez que quede bien clara, bien esclarecida la justicia de Dios, en esos dos grupos todavía queda un grupo que Jehová tiene que esclarecerles cualquier tipo de dudas. Y ese grupo es el resto del universo, los mundos no caídos, los otros mundos creados por Dios. Allí en Apocalipsis, capítulo 20, verso del 11 al 15, podemos ver que ya la ciudad, la nueva Jerusalén, viene descendiendo a la tierra con todos los redimidos. Y en ese suceso, Cristo despierta. Cristo levanta del polvo de la tierra a todos los perdidos, a todos aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección, para darle a conocer su sentencia, para darle a conocer por qué razón no se encuentran entre los redimidos, para darle a conocer que a todos ellos se les dio las mismas oportunidades que se les dio a los salvados.
Y es ahí donde Satanás, que estuvo por esos 1000 años preso en la circunstancia porque no tenía a quien hacerle daño, pues les hace creer a todos los resucitados que Él fue quien le devolvió la vida. Y los reúne a todos para hacerle la guerra a la ciudad de Dios, que viene descendiendo con todos los redimidos, que volverán a tomar esta tierra y vivirán en ella por toda la eternidad, y donde volverá a ser el representante de la misma Adán. Ahora, cuando todos los moradores de la tierra vean descender la nueva Jerusalén, es ahí donde se darán cuenta de la justicia de Dios, porque Cristo les mostrará por qué razón no se encontraron en el libro de la vida sus nombres. Ahí verán todas las oportunidades que Dios les dio, pero sin embargo, por estar sumergidos en las cosas de este mundo, viviendo una vida de pecado, perdieron la mayor recompensa que puede alcanzar una persona en esta tierra, y es la vida eterna. En un mundo donde no habrá más injusticia, en un mundo donde no habrá más pecado, ni sufrimientos, ni hambre, ni miseria. ¿Quién no desea vivir en un mundo así, queridos? Nos pasamos la vida entera luchando por mejorar nuestra vida, luchando por vivir bien y placenteramente, y que no nos falte nada. Pero sin embargo se nos va la vida, y cuando miramos hacia atrás estamos igual o peor. ¿Verdad o mentira? Pero en ese mundo que Cristo nos ofrece no habrá necesidad de luchar, no habrá necesidad de desgastarte por alcanzar tus sueños, porque ahí tendrás todo lo que necesitas para vivir eternamente y con mucha abundancia. ¿No es maravilloso eso, mi amado? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón cambiar un momentico de placer? Sí, porque la vida en esta tierra es un soplo. Estamos de paso por aquí. Entonces, ¿por qué cambiar ese momento de placer por la vida eterna? ¿Saben lo que hacen todos los moradores de la tierra cuando reconocen la justicia de Dios? Pues se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Y es aquí donde se cumple lo que dice Filipenses 2:10. ¿Qué dice? Que toda rodilla se doblaría ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que hicieron todos, cayeron de rodillas reconociendo la justicia de Cristo y la maldad que habían practicado ellos mismos. Hasta aquí, toda la humanidad, tanto los salvados como los perdidos, reconocen la justicia de Dios, y también los ángeles la reconocen. Es en este evento donde los mundos no caídos reconocen también la justicia de Dios. Todos los registros fueron abiertos para darle a cada uno el lugar que le correspondía según sus obras. Y ya no quedó más duda en la mente de ningún ser creado. Con este juicio, Cristo le da un punto final a la historia de este mundo caído, reconciliando de esta manera a todo el universo. Y allí en Malaquías, capítulo 4, versos 1, leemos cómo será la destrucción final de los pecadores. Dice así: porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Saben? Antes de que Cristo le dé un punto final a la tercera fase de este juicio, habrá una armonía total en todo el universo, porque todos, sin excepción de ninguno, habrá reconocido las falsas acusaciones de Satanás y reconocerán la justicia de Dios. Hasta el propio Satanás la reconocerá, y entonces es ahí donde viene la ejecución final, donde todos aquellos que no fueron parte de la primera resurrección y no estuvieron entre los 144,000 serán lanzados en ¿dónde? En el lago de fuego junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. Todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida serán destruidos para siempre, queridos. Mis amados, la primera fase del juicio es la más importante. Dios no desea que alguien se pierda. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y todos seamos salvos. Estas palabras las leemos allí en 1 de Timoteo 2:4. ¿Creen ustedes que Cristo no sufre cuando ve que las personas por la cual Él le entregó su vida van al sepulcro sin esperanza alguna? Mi amigo querido, mi familia, mis hermanos en Cristo, la salvación de nuestra vida está en juego, y cada día que pasa más se nos dificulta arreglar nuestra cuenta con Dios. ¿Y saben por qué? Porque el diablo
sabe que le queda poco y está trabajando más intensamente por llevarse con Él a toda la humanidad, y si le fuera posible arrastraría con Él hasta aquellos que más aferrados están en Cristo, y por estos Él está luchando más y más por arrancárselo a Cristo de sus manos. Por eso estamos viendo hoy día tantas personas que un día le fueron fieles a Cristo, pero hoy se encuentran en apostasía total, y eso es obra de Satanás. Pues cuánto más, queridos, aquellos que no les interesa conocer a Jesús, pues son presa fácil de Satanás. Tu salvación está en juego. Tu salvación está en juego, querido. No le des más prórroga a tu encuentro con Jesús. Ven a Jesús hoy, arregla tu cuenta con Él, y a partir de hoy vive para Jesús. La vida eterna te espera con los brazos abiertos. Tú decides si vivir los pocos años que te quedan en este mundo viviendo una vida desorganizada y perderte para siempre, o entregarle tu vida a Cristo y alcanzar la salvación. Querido, hoy Jehová nos llama para que reflexionemos, nos llama para que revisemos nuestra vida y veamos cuán cerca o lejos estamos de Cristo. Hoy nuestro Padre Celestial nos dice que vayamos a Él y estemos a cuenta. Nos dice que aunque nuestros pecados fuesen como la grana, que aunque nuestros pecados fuesen rojo como el carmesí, que no nos preocupemos si venimos a Él de sincero corazón para arreglar nuestra cuenta. Porque así como la nieve, que es como una blanca lana, asimismo quedará nuestro cuerpo emblanquecido y estaremos libres de culpa y de condenación. Se borrarán de nuestros registros todas las cosas malas que hemos hecho, y cuando el juez dicte sentencia en contra nuestra, encontrarán que somos inocentes. ¿No es maravilloso eso? Miren, hace poco, escuchando un pastor predicar, escuché estas palabras de parte de él. Él decía que hay muchos hermanos que aún en sus oraciones se encontraban pidiéndole perdón a Dios. Decía que el verdadero cristiano no tenía que pedir perdón si la primera vez que pidió perdón lo hizo de sincero corazón y se arrepintió. Y estaba dando a entender como que era suficiente eso. Pedir perdón una primera vez de sincero corazón y ya no hay necesidad de seguir pidiendo perdón. Ahora la pregunta es, ¿estará en la razón este pastor? Miren, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Jesús les presentó una oración modelo que fue como un patrón para que el ser humano tuviera una idea en el orden en que debería pedir al Padre en oración. Nos presentó esta oración modelo como una ilustración de cómo deberían ser nuestras oraciones. Ahora bien, ¿creen ustedes que una vez que pidamos perdón por nuestros pecados, ya no será más necesario seguir pidiendo perdón? Miren, queridos, nuestro Señor Jesús nos demostró a través de su ejemplo que podemos vencer el pecado. Pero para que eso suceda, tenemos que tener una relación con Jesús de la misma manera que Él la tuvo con su Padre. Porque de lo contrario, siempre le vamos a estar fallando. El mayor de todos los apóstoles de Jesús, en todos los tiempos, conocido como Pablo, luchó incansablemente hasta los últimos días de su vida contra ese mal, contra ese virus, contra esa maldición conocida como pecado. Él se expresa de esta manera allí en Romanos 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso no soy yo quien hace aquello o esto otro, sino el pecado que mora en mí. Ahora, no malinterpreten lo que dice Pablo en Romanos 8.1 con lo que dice aquí en Romanos 7. En Romanos 8 se refiere a los que se gozan disfrutando a plenitud el fruto de la carne y no les interesa para nada conocer el fruto del Espíritu. Estos son los que recibirán condenación. Mientras que aquí en Romanos 7, él se refiere que a pesar de que el pecado mora en nosotros, lo aborrecemos. Aborrecemos el fruto de la carne y luchamos constantemente por vivir y poner en práctica el fruto del Espíritu. Pues estos alcanzarán la victoria contra el mal que acecha este mundo. Amados,
Esto nos demuestra que debemos estar constantemente luchando por alejarnos del pecado, porque en realidad lo ponemos en práctica desde que abrimos los ojos a este mundo. Pero eso no significa que no podemos vencerlo. Pero para vencerlo tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Por tanto, debemos cada día arreglar nuestra cuenta con Dios. Cada día arreglar nuestra cuenta con Dios. No es suficiente pedir perdón una sola vez. A Dios le fallamos todos los días, aunque estamos luchando por no fallarle. Porque miren, hoy podemos vencer un pecado, pero cuando Satanás se dé cuenta que ya tú no estás practicando más ese pecado, te incitará a que comiences a poner en práctica otro, y así sucesivamente. Por eso tenemos que estar constantemente arreglando nuestra cuenta con Dios. Miren, tengo unas gallinas en el patio y estas gallinas cada día me hacen reflexionar, porque hasta en los animales, las aves y las plantas se ve el pecado. Son 6 gallinas y le tengo por colores diferentes envases donde le echo la comida. Y comienzan a comer allí cada una en su plato. Pero al instante comienzas a ver cómo dejan su plato y le caen a picotazos a la gallina de al lado para comerle su comida. Y así lo hacen todas. Y al final ni se comen toda la comida que se quitaron entre ellas, ni tampoco la comida que le correspondía. ¿Y saben quién termina comiéndose toda esa comida? Pues las tórtolas y los gorriones que están en los árboles y en los cables eléctricos, una vez que yo me voy de aquel lugar. Pues así mismo actúa el ser humano, querido. La ambición y el egoísmo están presentes en nuestra vida, entre otros pecados más. Mis amados, por eso Pablo, que fue uno de los grandes, entre los grandes, se expresaba de esa manera. Él como ser humano conocía sus luchas, y esas mismas luchas las tenemos nosotros hoy día. Queridos, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para arreglar nuestra cuenta con Dios. Pero ese tiempo se está agotando, porque ya falta pero muy poco para ver el rostro de nuestro amante y Salvador Cristo Jesús venir en su gloria en busca de aquellos que han luchado incansablemente por hacer su voluntad. Dios nos guarde y nos libre de no fallarle y de permanecer firmes a su lado, aunque se desplomen los cielos a nuestro alrededor. Ya falta menos que ayer para encontrarnos con nuestro Señor Jesús y comenzar a vivir un mundo totalmente desconocido para nosotros. Pero en ese mundo, mis amados, en ese mundo encontraremos la verdadera paz. En ese mundo encontraremos el verdadero amor, encontraremos la verdadera unidad y sobre todo el verdadero objetivo por el cual nuestro Padre Celestial decidió crearnos a su imagen y semejanza, que fue vivir una vida eterna en un mundo perfecto y santo y donde la presencia de nuestro Señor Jesús estará visible a nuestro lado por siempre. Reflexionemos en esto, querido. Que este mensaje nos ayude a poner las cosas en su lugar y no seamos encontrados culpables cuando nuestro nombre sea mencionado en ese juicio. Oramos. Vamos a orar para terminar esta meditación, esta reflexión, este mensaje. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias, Señor, por las oportunidades que día tras día nos das. Gracias por los mensajes de amor y amonestación que constantemente trae a nuestra vida, para que reflexionemos en ellos y no seamos parte del destino que le tienes reservado a los malvados. Ayúdanos a vencer el pecado que mora en nosotros, mi Señor, que podamos aborrecerlo siempre aunque esté presente en nuestra vida. Padre, te suplicamos que nos ayudes a formar parte de ese grupo de redimidos que morarán contigo por toda la eternidad. Y mientras esperamos, Señor, mientras esperamos por ese gran día, fortalécenos para poder vivir una vida consagrada a ti, haciendo tu obra en esta tierra, predicando tu palabra, ganando almas para Cristo, visitando a los enfermos, dándole de comer a los pobres, porque aunque las obras no nos salvarán, pero sí serán una evidencia clave en nuestros registros para cuando seamos juzgados. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada amigo, a cada familia. Quédate con nosotros siempre, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Muchas gracias, queridos, por escuchar este mensaje. Nos vemos en un próximo encuentro. Dios les bendiga.